hablan con grandeza, como Joaquín de Grande, y que además están siendo espectaculares cada año. Creo que se aprende mucho, se disfruta más y bueno, pues se empieza con fuerza lo que es la semana de la Real Feria de Algeciras. Creo que vamos a disfrutar mucho. Tenemos un Cicerone que es espectacular, que tiene una capacidad tremenda, que nos hace engancharnos a todos los recorridos de cada tarde y bueno, pues así la verdad que es un auténtico regalo, maestros, que estoy con tantas ganas de Feria Real que casi te lo he dicho, soy capaz de lanzarme a una vaquilla chiquitica, escogida, ¿vale? Pero casi. Bueno, creo que más que nunca esta Feria Real, si todo está enjaretado, debe de ser una Feria Real que la disfrutemos con muchas ganas y también con mucha necesidad. Lo estamos viendo evento tras evento, que la participación es importantísima, que el disfrute, con las ganas de disfrutar, que la necesidad psicológica de disfrutar es tremenda. No ha dejado demasiadas secuelas la pandemia, y esas secuelas, una de las formas de curarse, sobre todo las mentales, es con muchísima diversión, con muchísimo divertimento y conviviendo con alegría y sin el miedo a riéndonos, aunque alguno no sepa de qué se ríe, pero riéndonos, ganando en ilusión y también, por supuesto, en comunicación, compartir con los amigos, compartir con la familia. Así que nada, vamos a empezar, creo que es el pistoletazo de salida, de una manera, ¿verdad, Juani?, de la Feria Real de Algeciras, y empezamos con las jornadas de tauromaquia, y ahora les dejo la palabra a los que de verdad saben, pero yo quería tener el honor de darles la bienvenida a estas jornadas, y así lo he hecho. Nada más, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, darle las gracias al excelentísimo, al ilustrísimo señor, hay que decir por el protocolo, alcalde electo, pero yo diría ya en funciones. Pues lo dicho, la enhorabuena y las gracias por sus cariñosas palabras. Señora teniente alcalde, delegada de fiestas y ferias, doña Juana Cid, también hay que decir por el protocolo, electa. Enhorabuena también, Juana, felicidades. Presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, señor don Juan Lozano. Delegada territorial de la Consejería de Salud, doña Eva Pajares. Subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, señor don Javier Rodríguez Ros. Resto de autoridades, señor don Carmelo García, empresario de la monumental Plaza de Toros de las Palomas. Algecireños, algecireñas, señoras, señores. Qué lujazo tener un cartel de no hay billete aquí en este claustro, de verdad, qué lujazo en un día muy bonito. No me he olvidado ni mucho menos de José Luis ni del señor pregonero, ambos pregoneros, cada uno en su faceta. José Luis lo será en la Feria Real y el pregonero en el día de hoy, el señor Guío, pues lo hará esta tarde. Como digo, es un día muy especial y fíjense ustedes
el día que se ha inaugurado estas jornadas. Hoy es 29 de mayo y hoy la Virgen del Rocío ha salido por la aldea, ha paseado por la aldea, donde la fe de los taurinos está muy puesta en ella. Por eso quiero empezar diciendo que Dios fue muy generoso, que el paraíso del cielo quiso bajar la mañana entre acordes de romeros y eligió para su madre el lentisco y el romero, y los ánsares y los lucios, y los pagos marismeños. Y el lunes de Pentecostés suenan nuestras gaviotas en vuelo, mientras al monte pasea a la Virgen. La aldea parece un regalo del cielo. Algeciras es lirio morado, en su cinta su bandera, esas que lucen los sombreros por los caminos en primavera. Con sus ramos de alabanza, Carreta parece un velero que navega por el coto con sus mulos postineros, para llevar la medalla de la ciudad a esa ermita del sueño y decirle a la señora: ya regresan sus romeros a la tierra del compás, a la bahía marinera, esa que duerme en tres esteros y que sueña con su feria real, en las palomas triunfando un torero. He dicho. Las quería dedicar precisamente por eso, porque hoy es un día muy especial. Hoy, como decía, la Blanca Paloma ha paseado por la aldea. Hoy se felicitan a todas aquellas que se llaman Rocío, así que felicidades. Y además, como no, por nuestra puesta de largo con el primer acto público del ayuntamiento prácticamente al completo, con todas las autoridades. Y volvemos a encontrarnos en este espléndido claustro municipal para celebrar estas 36 jornadas Ciudad de Algeciras. Desde este atril quiero felicitar también, como no, al empresario por su apuesta, al ayuntamiento también por difundir, por divulgar nuestra cultura taurina. Dijo Federico García Lorca, y además nos anduvo por las ramas, que el toreo es probablemente la mayor riqueza poética y vital de España, y que consideraba que los toros son la fiesta más culta que hay en el mundo. Lo dijo Federico García Lorca. Es digno acordarse de la gran gestión del año pasado del señor empresario, que apostó fuerte por unos carteles impresionantes, y el resultado ahí está, ¿no? Comenzamos hoy 4 días de jornada hasta el día 1 de junio. En breve, el señor don José Luis López Guío, secretario general del Santísimo Ayuntamiento de Algeciras, pues nos va a disertar, estoy convencido, que de un grandísimo pregón. Y qué mejor presentación que la del pregonero de la Feria Real, el empresario local don José Luis Lara. El martes 30 tendremos Ser Taurino es Ser Progre. Lo va a hablar, lo va a disertar el señor don Joaquín Moeque, y también hablaremos, como no, de 20 años de alternativa de Salvador Vega. Justo después de esa jornada, el día 30, se va a presentar el libro Musas Poéticas Taurinas, obra del escritor, pintor y poeta don José Salguero. El día 31 de mayo, una temporada de nuevos retos. Manuel Escribano y Emilio de Justo estarán con nosotros para hablar precisamente de esa temporada y de esos nuevos retos. Y el día 1 de junio, pues 2 maestros con más de 50 años de alternativa, Francisco Ruiz Miguel y el maestro José Luis Galloso. Como pueden ustedes contemplar, categoría y diversidad en todos los intervinientes de esta nueva edición. Y como digo, desde el ayuntamiento, desde la empresa, mucha ilusión, mucho esfuerzo, mucho trabajo para dar calidad a esta nueva jornada e intentar, en la medida que cabe, pues afrontar todos los parámetros de la fiesta. Pero como digo al principio, y reitero ahora en este final de intervención, antes de cederle la palabra a José Luis, qué lujazo con el cartel de No hay billete. Señores, que disfruten, gracias y bienvenidos todos. Buenas tardes, señor alcalde. Quiero darle públicamente mi más sincera enhorabuena por su resultado de ayer domingo y desearle a usted y a toda su corporación todo lo mejor. Buenas tardes, autoridades, aficionadas, aficionados, público en general. Soy José Luis Lara y para mí es un gran honor que mi amigo José Luis López Guío me pidiera que fuera su presentador dentro de este pregón de la Feria Taurina de Algeciras 2023.
Cuando Curro, Mateo y yo éramos empresarios de la Plaza de Toros de Algeciras y al mismo tiempo organizábamos esta jornada, porque esta la suele organizar la empresa, hablábamos de las jornadas taurinas y no sabíamos qué hacer más, porque la verdad que la veíamos que son unas jornadas muy buenas, imposible de mejorar. Y entonces pensamos que la guinda del pastel podía ser un pregón taurino que nunca se había hecho, y desde entonces pues lo pusimos en marcha. Y desde aquí veo al primer pregonero, que fue el doctor Agustín Pérez Sentino, también veo a Enrique García Caraballo, que fue otro de los pregoneros, y la verdad pues que eso fue una gran satisfacción. Voy a ser lo más breve posible y dar una pequeña semblanza de este pregonero. José Luis López Guío nace en Toledo en 1965, está casado y tiene 2 hijas. Además es el secretario general del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras. Nace dentro de una familia con antecedentes taurinos, ya que su familia siempre estuvo muy vinculada a la Plaza de Toros de Toledo. Y además su padre, su padrino, también eran bastante aficionados y eso pues le ayudó. Ese parentesco le ayudó bastante a acudir continuamente a su plaza de toros de su pueblo de Toledo y a aunar un poco todavía más su afición al toro. Ese veneno del toro que entra normalmente a los que nos gusta o a los que somos aficionados o queremos ser aficionados, a él todavía le entró con más fuerza cuando se fue a opositar a Madrid. Cuando era estudiante acudía continuamente a la Plaza de Toros de las Ventas y ya sabemos que allí está la cátedra del torero. Ya con 29 años se viene a vivir al sur, más concretamente a Gines, muy cerca de la Maestranza de Sevilla, lo que todavía eso le ayudó más a ir continuamente a esa plaza de toros, que es una plaza de temporada y suele acudía bastantes veces. En 2005 llega a Algeciras como secretario general del Ayuntamiento y desde ese mismo año se convierte en abonado de la Plaza de Toros y desde ese mismo año nunca ha fallado a las corridas de la Plaza de Toros y además ha acudido con bastante asiduidad a las plazas de alrededor. Yo desde esa época que hablaba con él de tema de toro, pues me di cuenta que José Luis era un gran aficionado a este mundo del toro y que sabía de lo que hablaba. Así que yo creo que con estas palabras pues he puesto un poco en antecedente para quien no lo pudiera saber, que José Luis, además de ser un excelente profesional de lo suyo, es un gran aficionado y creo que va a dar un pregón pues acorde a lo que esta feria pues se merece. Así que les dejo con José Luis López Guío. Como el toro, he nacido para el luto y el dolor. Como el toro, estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. Como el toro lo encuentra diminuto, todo mi corazón desmesurado. Y del rostro del beso enamorado, como el toro tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo, y deja en mi deseo una espada. Como el toro burlado, como el toro, Miguel Hernández. Excelentísimo señor alcalde, presidente del Ayuntamiento de Algeciras, señores concejales de la corporación, señor presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, delegada provincial de la Consejería, ilustrísima señora delegada provincial de la Consejería de Salud, ilustrísimo señor subdelegado del Gobierno del Campo de Gibraltar, concejales de la corporación, autoridades, amigos y aficionados todos. Se preguntarán ustedes qué hace un secretario de ayuntamiento como yo pregonando la Feria Real Taurina de Algeciras, ya que los secretarios de ayuntamiento solemos ser gente muy seria y tirando aburrida, que nos pasamos la vida entre expedientes, códigos, informes, actas, veces, reglamentos
y ese tipo de cosas tan alejadas del voto lúdico y pasional como la fiesta de los toros. Reconozco que yo mismo no sé muy bien qué pinto aquí, pero voy a intentar dar una posible explicación. Cuando empezaba la profesión, en los últimos años de la década de los 80 del pasado siglo, tuve la oportunidad de conocer a un compañero que ya entonces era bastante veterano y estaba a punto de jubilarse, que me dijo una frase que se me quedó grabada. Según este compañero, el reglamento que mejor debía conocer un secretario del ayuntamiento era el taurino. Poco importaba que se desconocieran otros. Lo primero que teníamos que saber y conocer era el reglamento taurino. Bueno, tengo que reconocer que en más de 30 años de profesión, ejercida en varios ayuntamientos, he tenido que utilizar poco este reglamento desde un punto de vista profesional. Pero ahí queda la frase, que ya digo que se me quedó grabada y me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera. Pero tampoco se piensen que mi afición a la fiesta nació a raíz de la frase de mi compañero de profesión. Es muy anterior a esa época, lo que posiblemente influyera en que se me quedara grabado. Esta afición taurina nació en mi más tierna infancia, en la ciudad de Toledo, donde nací y me crié. Y como suele ser habitual en esta y otras aficiones, es herencia familiar. Me tendría que remontar a los primeros años 70 del siglo XX, cuando mi bisabuelo Crisóstomo y varios familiares míos gestionaban el bar de la Plaza de Toros de Toledo y nos pasaban lo que entonces se denominaban paseos de Ambigú, en los cuales empecé a asistir a corridas de toros en la Plaza Toledana, acompañando a mi padre y a mi tío y padrino Domingo, que eran grandes aficionados a los toros. En esta época, siendo un niño, tuve la inmensa suerte de ver torear en Toledo a leyendas como Santiago Martínez Viti, Paco Camino, Diego Puerta, Antonio Bienvenida, Palomo Linares o a toreros más jóvenes entonces que ya eran figuras del toreo, como José María Manzanares padre, que luego hablaré algo más, Julio Robles, Niño de la Capea o Francisco Rivera Paquirri, entre otros muchos. También tuve la suerte, algo después, de ver cortar orejas 2 años consecutivos en la corrida del Corpus a Curro Romero, nada menos. Por entonces se decía que para ver cortar orejas al faraón de Camas había que ser de su cuadrilla. Así que creo que con él me acompañó la suerte. No sé si sería casualidad o es que al maestro le inspiraba el arte de la ciudad de las 3 culturas. Pero allí le vi triunfar, ya digo, de 2 años consecutivos. Bueno, esos paseos de Ambigú a los que me refería dejaron de existir, o al menos yo dejé de disfrutarlo. Pero fueron los que me inocularon en las venas la pasión por los toros e hicieron nacer en mí una afición que a lo largo de 50 años ha evolucionado, pero nunca ha desaparecido. Luego ya en mi adolescencia y juventud continué yendo a los toros, algunas veces invitado, sobre todo por mi padre, y otras pagando de mi bolsillo, me suponía cierto esfuerzo económico, dado mis escasos ingresos de entonces, pero siempre di por bien empleados. Soy de la opinión de que hay que optar por gastarse el dinero en lo que cada uno considera que le merece más la pena. Y siempre tuve claro que hacer unas entradas de toros era algo que me traía cuenta, así que me lo gastaba. Sí. Así pues, seguí asistiendo a mi querida Plaza de Toros de Toledo, sus corridas del Corpus y la Feria de Agosto. Y también empecé a conocer plazas próximas, como las de Talavera de la Reina, Aranjuez, Mora de Toledo, donde recuerdo haber presenciado una de las mejores faenas que recuerdo a cargo de José Miguel Arroyo Joselito, y sobre todo la monumental de las ventas en Madrid, que con sus cosas y sus manías era entonces, y creo que sigue siendo, la catedral del mundo taurino. No deja de tener cierta curiosidad mi historia con la Plaza de Toros de las Ventas, sobre todo porque guarda relación con mi profesión de secretario de ayuntamiento a la que antes me referí. Conocí esa plaza a finales de los 80, debido a que una vez terminada la carrera de Derecho, comencé a preparar las oposiciones para ser secretario de ayuntamiento. Y miren ustedes por dónde, la academia donde me preparé las oposiciones estaba en la calle Maestro Alonso, esquina con Alcalá, a 20 metros escasos de la plaza. Les aseguro que no elegí esa academia por ningún motivo taurino,
sino por recomendaciones de otros compañeros que se prepararon y superaron la oposición allí. Pero no deja de resultar curioso que allí fuera a caer un aficionado irredento a los toros como yo. Cada vez que me bajaba del metro en venta para ir a las clases, lo primero que me encontraba era la fachada neomoderna de la plaza, así como las estatuas dedicadas al doctor Fleming, a don Antonio Bienvenida o al malogrado José Cubero Lleno. Y como no podía ser menos, empecé a frecuentar la plaza, aprovechando que las corridas comenzaban poco después de salir del paseo. Allí vi de todo, desde grandes triunfos como el de Roberto Domínguez en una corrida de la prensa, en la que estoqueó 6 toros de Victorino Martín saliendo por la puerta grande, hasta faenas importantes como las de Curro Vázquez o el inolvidable Antonio Chenel Antoniete, al que no llegué a ver en su primera época, pero que sí tuve la suerte de disfrutar su gloriosa reaparición, con faenas inolvidables en plazas como Toledo o Madrid. También vi petardazos, como uno de Ortega Cano en la Feria de San Isidro y otro que recuerdo especialmente, dado que fue la única vez que vi torear en la plaza al maestro jerezano, Rafael de Paula, en la Feria de Otoño, en una tarde en la que estuvo poco afortunado lo taurino, pero que nos impactó con un traje negro en su integridad, terno que posteriormente se ha visto más a menudo, pero del que entonces el único antecedente que se recordaba era el de Joselito el Gallo, con motivo de la muerte de su madre, doña Gabriela. También conocí la faceta más desagradable del mundo de los toros, a través de una acogida a Manuel Díaz del Cordobés, la tarde de su confirmación de alternativa a las ventas. Pero si hay una faena que recuerdo especialmente de esa época en Madrid, fue la que realizó un jovencísimo entonces Finito de Córdoba, que debía haber acabado de tomar la alternativa poco antes, y que en una tarde en la que caía un auténtico diluvio, fue capaz de poner la plaza boca abajo con 3 tandas de naturales, de las que he visto pocas a lo largo de mi vida, las muchas corridas en las que he asistido. Pese al diluvio que caía y a que no cortó orejas por matar más, dio una clamorosa vuelta al ruedo, repito que con un diluvio total, con un entusiasmo del público que he visto pocas veces. No tuve la suerte de ver la corrida de la plaza, pero sí en televisión, tanto en directo como varias veces repetidas. La famosa corrida del siglo, un 1 de junio de 1982, en la que Luis Francisco Esplá y José Luis Palomar acompañaron al maestro isleño, pero de enorme relación con Algeciras y el campo de Gibraltar, Francisco Ruiz Miguel, en una apoteósica salida a hombros por la puerta grande, junto al mayoral de la ganadería y al propio ganadero victorino Martín Andrés. Esa tarde, que creo que fue una bendición para el mundo taurino, se acrecentó enormemente la leyenda de los victorinos, motoros con sus dificultades, pero las alimañas que decía el maestro Ruiz Miguel, ¿no? Pero que si se les entendía y se sabían lidiar, eran más bravos y nobles que la gran mayoría, con su sangre santacolombeña y de albacerrada. Como solía decir Victorino, sus toros hacían el avión en el destino. Por supuesto que fue una tarde también gloriosa para los toreros, que quizás no tenían hasta esa tarde las oportunidades que merecían, y muy especialmente para nuestro querido maestro Ruiz Miguel, que se forjó una impresionante carrera, casi siempre con las ganaderías más duras y complicadas, como la propia de Victorino u otras como Miura y la entonces denominada de Pablo Romero, actualmente partido de Resina. No es la única relación de toreros algecireños con este tipo de ganadería, no tanto como el maestro Ruiz Miguel, pero diestros como Pedro Castillo se les han visto más de una vez con este tipo de toros. Respecto de la plaza de las ventas, tengo que decir que a partir de venir a vivir y trabajar en Andalucía en 1994, dejé de frecuentarla durante muchos años. Solo había visto desde entonces corridas en televisión que tienen su interés, por supuesto que lo tienen, pero que no son lo mismo que disfrutarlas en la plaza.
y más en una de ambiente tan propio y peculiar como es la de la madrileña calle de Alcalá. Pero muy recientemente tuve la ocasión de volver, acompañado por mi hija. Fue el pasado 12 de octubre, en la corrida de la Hispanidad, en la que me reencontré con la plaza, con ese ambiente, con sus aficionados y con una corrida en la que volví a verse lo que es la fiesta de los toros, en la que suelen ir de la mano los triunfos más clamorosos, como el que tuvieron Andrés Roca Rey y Francisco Manuel, que salieron a hombros tras culminar grandes faenas, y el fracaso más estrepitoso, como el que protagonizó ese grandísimo torero que es Alejandro Talavante, que esa tarde, y lamento decir que gran parte de la pasada temporada, tuvo que ver cómo le devolvieron un toro a los corrales tras negarse a descabellarlo, con la consiguiente y lógica bronca de respetable, ¿no? Los toros son así, se triunfa y se fracasa, incluso tratándose de toreros de la importancia y calidad del maestro Talavante. Siguiendo con mi itinerario personal y taurino, ya avancé antes de este pequeño paréntesis de la corrida de la Hispanidad del pasado año Las Ventas, que en 1994 me vine a vivir y trabajar en Andalucía, en primer término la provincia de Sevilla, al municipio de Gines, que se refirió antes José Luis Lara. Como no podía ser de otra manera, empecé a frecuentar esa otra referencia por excelencia del mundo taurino, que es la plaza de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Tan distintas son ambientes a otras plazas que conocí hasta entonces, y sobre todo las ventas de Madrid. Reconozco que me impactaron la plaza y su ambiente. En la eterna dicotomía entre las ventas y la maestranza, me suelo inclinar por la segunda, pese al cariño y los grandes recuerdos que tengo de la primera. Allí volví a disfrutar de grandes tardes de toros, con maestros como José María Manzanares Padre, Partaco, Ortega Cano, Fernando Cepeda, José Miguel Arroyo Joselito y las nuevas figuras que empezaron a surgir a finales del pasado siglo, como Enrique Ponce, el Juli, Manzanares Hijo o Morante de la Puebla. No tuve la suerte, ya citando a Morante, de ver cortar en la plaza dos orejas y rabo a Morante de la Puebla al toro ligerito de Domingo Hernández, ese ya histórico 26 de abril de 2023. Pero sí he podido disfrutar de esa faena por televisión y otros medios, y creo que fue un rabo totalmente merecido. Tampoco pude disfrutar de la faena de su antecesor en ese galardón, el querido maestro Ruiz Miguel, que igualmente cortó un rabo al toro gallego de Miura un 25 de abril de 1971. Los 52 años que han pasado entre ambas proezas nos debemos dar por bien empleados los aficionados. También empecé a frecuentar por esa época otras plazas andaluzas como el Puerto Santa María o Málaga, que de una forma u otra aumentaron mi bagaje taurino. Y por fin, ya en 2005, llegué a Algeciras, ciudad en la que vivo y trabajo desde entonces y que considero la mía. No tuve la suerte de conocer la Plaza de Toros de la Perseverancia, ubicada en la actual Plaza de Andalucía, de la que no obstante he leído bastante, sobre todo en un precioso libro llamado Algeciras Romántica de José Antonio Valdés Escuil, que nos cuenta su historia. Sin ánimo de ser exhaustivo, puede indicarse que la corrida inaugural de esta plaza se celebró un 3 de junio de 1866 y en ella intervinieron los diestros Antonio Sánchez el Tato y Ángel López Regatero, con toros de la ganadería de Andrade, y que estuvo en funcionamiento hasta que se inauguró la actual Plaza de Toros de las Palomas un 14 de junio de 1969 en el transcurso de la Feria Real, en una corrida inaugural en la que intervinieron los matadores Miguel Mateo Miguelín, Ángel Teruel, Francisco Rivera Paquirri y el rejoneador Fermín Borquez, con toros de Pablo Romero y herederos de Carlos Núñez. Tampoco tuve la suerte de conocer al maestro Miguelín, que se retiró de los toros poco tiempo antes de que empezara yo a frecuentar los festejos taurinos y que falleció algo antes de venir a vivir y trabajar a Algeciras.
pero también he leído mucho sobre él y he tenido la suerte de tener relación con gente que lo conocía muy bien y que reafirman que se trató de un torero de época, de una excelente persona y de un hombre cabal. Todos los aficionados a los toros, especialmente los algecireños, tenemos que recordarle y homenajearle constantemente. Es la figura más emblemática del torero algecireño y difícilmente llegaremos a conocer en la ciudad una figura de esta dimensión. Resultarían innumerables las grandes actuaciones del maestro Miguelín, pero dada la brevedad que requiere este pregón, me voy a referir a 3 momentos claves en su trayectoria. La histórica corrida de la prensa en las Ventas de Madrid, celebrada un 4 de julio de 1968, en la que el maestro tuvo que matar 3 toros por cogida de Miguel Márquez, cortando 6 orejas, nada menos, cifra que no ha conseguido nadie hasta el momento en el coso madrileño. La faena en la Maestranza de Sevilla, en corrida televisada, un 27 de abril de 1968, en la que cortó 2 orejas a un toro de Germán Gervás, que había sido condenado a banderillas negras por su mansedumbre. Y la inauguración de nuestra Plaza de las Palomas, el 14 de junio de 1969, a la que antes me referí, en la que cortó 2 orejas a un toro de Pablo Romero, que fue el primero lidiado en esta plaza. También Pedro Castillo fue un torero con una trayectoria quizá no muy extensa, pero que dejó muestras de su valor, de su tesón, de su calidad y de su buena fe. Especialmente destacado en banderillas, como el maestro Miguelín, tuvo que lidiar muchas corridas de ganaderías exigentes, en las que consiguió triunfos importantes, como las 7 veces que salió por la Puerta Grande lidiando toros de Victorino Martín, cortando 20 orejas y un rabo en 15 toros. Cifras espectaculares que no están al alcance de cualquiera. El maestro Pedro Castillo. Algeciras es también tierra de grandes banderilleros, que no pueden dejar de tener una cita, aunque sea mínima en este pregón. Muchos de ellos iniciaron su andadura como novilleros, e incluso llegaron a tomar la alternativa, pasando poco después a las filas de los subalternos, y varios de ellos acompañaron y siguen acompañando en sus cuadrillas a las principales figuras del toreo de su época. Podemos destacar entre ellos a la dinastía de los Potras, con Antonio Duarte Acuña, que llegó a formar parte de la cuadrilla de Juan Belmonte y de Rafael el Gallo, su hermano Antonio, y finalmente al niño Duarte, el apreciado Antonio Duarte, que prácticamente lidió con todos los grandes de su época y tanto nos enseñó sobre las fiestas subtertulias de la calle Ancha. No podemos olvidar tampoco al gran Salvador Mateo, hermano de Miguelín y en su día director de nuestra Escuela Municipal de Tauromaquia, que no solo toreó con su hermano y diestros de la categoría, de Ruiz Miguel, el niño de la capea, y Julio Aparicio, sino que fue maestro de muchos profesionales del toreo de Algeciras y de la comarca. Y también debemos citar a los actuales. Ahí tenemos a José María Soler, a Daniel Duarte, Corruco de Algeciras, Víctor Nieto, Álvaro Núñez, Rafael Núñez, Jesús Sánchez o Javier Sánchez de Araujo, por cierto, muchas gracias por asistir, dando muestras de su profesionalidad, su buen hacer y su amor por la fiesta, y demostrando una vez más la importancia de Algeciras en ella. Y no quiero olvidarme tampoco de los picadores, suerte tan necesaria en la lidia como impopular en estos tiempos, donde citaremos a los hermanos José y Juan Ramos Sigüenza, y Ignacio Duarte, como representantes más destacados del tercio de vara de Algeciras. Y ya por fin, desde 2005, tuve la ocasión de conocer la Feria Real de Algeciras y de asistir a sus festejos taurinos. Desde entonces soy abonado de la Plaza de las Palomas y muy pocos festejos me he perdido desde entonces. Tengo que decir que mi entrada en Algeciras fue muy positiva en lo profesional y en lo personal,
Desde el principio me he sentido bien tratado y acogido en la ciudad, y en ningún momento en estos 18 años he dejado de sentirlo. Pero tengo que añadir que lo taurino, que es lo que nos trae hoy aquí, mi entrada en Algeciras fue por la puerta grande. No pude tener mejor debut en esa feria de 2005, que fue la primera a la que asistí. Fue el año de la histórica faena de José María Manzanares Padre al toro andadoso de la ganadería de Úñez del Cubillo, en la que el maestro de Alicante impartió cátedra y nos deleitó con una de las mejores faenas que he tenido la suerte de presenciar, en la que todos los que estábamos allí nos reventamos las manos a aplaudir y las voces a decir órdenes. Creo que no se puede expresar mejor la emoción que tuvimos esa tarde que como lo hizo el turronero por bulerías. Con la muleta a la izquierda y los pies clavados en el suelo, al torero de Alicante hay que tirarle el sombrero. ¡Ole tu madre! ¡Qué despacito torea José María Manzanares! Un recuerdo imborrable de esa faena lo tenemos en el patio de la Plaza de las Palomas, a través de un bonito azulejo que se dedicó al maestro alicantino como homenaje por esta histórica faena. También tuve la suerte de asistir y acompañarle en la inauguración del azulejo. Desde entonces he ido muchas tardes y alguna noche en corrida de rejones a las Palomas. Por esta plaza han pasado las principales figuras del toreo y ganadería de gran prestigio. Muchas faenas importantes, registros como José Tomás, como César Rincón, Morante de la Puebla, el Juli, el Cid, Miguel Ángel Pereira, Alejandro Talavante, Salvador Vega, Andrés Rocarrey y David Galván. Al que igualmente muchas gracias por asistir. Diestro, que aunque es isleño como el maestro Ruiz Miguel, está igualmente muy ligado a esta tierra, y al que quizá no le hayan dado las oportunidades que merece para ser máxima figura del toreo, pero al que siempre que he visto, y han sido bastantes veces, tanto en Algeciras como en plazas como La Línea y Estepona, me ha parecido que tenía todos los ingredientes para serlo. Le deseo todo lo mejor y me encantaría verle en carteles de renombre en las principales ferias. Espero seguir disfrutando durante muchos años de los festejos taurinos en la Plaza de Toros de las Palomas. Es mi plaza, la que más he frecuentado, en la que soy abonado y a la que siempre vuelvo. Pero con la importancia que tienen las corridas de toros, novilladas y corridas de rejones en la Feria Real, no son la única realidad taurina de la ciudad. La fiesta también se vive a través de otras manifestaciones que no suelen ser suficientemente reconocidas y que quiero que tengan una mención en mi pregón. Empecemos con la más importante en esta fiesta, Su Majestad el Toro, con el que comencé este pregón. Decía mi tío Domingo, con el que comencé a ir a corridas en Toledo junto con mi padre, que esta fiesta se llama toros y no toreros. Y creo que tenía mucha razón. Nada tiene importancia ni trascendencia sin él. Sin toros bravos, esto no pasaría de ser un baile. Que no digo que no tenga interés ni sea bonito, pero que es otra cosa muy distinta a nuestra fiesta. Y este animal único, estoy convencido de que no existiría sin ganaderías y ganaderos. Vivimos unos tiempos en los que presuntos animalistas y ecologistas cuestionan y descalifican permanentemente la fiesta. No es que sea un fenómeno nuevo, pero parece que se ha incrementado en los últimos años. Pues bien, a estos supuestos animalistas y ecologistas hay que decirles, las veces que haga falta, que gracias a la fiesta y muy especialmente a la ganadería existe no solamente el toro de lidia, sino también todo el ecosistema como es el de las dehesas, que muy difícilmente tendría viabilidad económica sin la fiesta. Si ya de por sí
debe ser muy poco rentable mantener estos importantes espacios naturales y ese animal único con los festejos taurinos, sin ellos sería una auténtica ruina. Desde aquí quiero homenajear a los ganaderos de toros bravos. No hay nadie que quiera, mime y cuide al toro de lidia como ellos. Sin los ganaderos no existiría la fiesta y muy probablemente tampoco existiría el toro de lidia en la dehesa. Y como estamos en el campo de Gibraltar, quiero tener un reconocimiento hacia las ganaderías y ganaderos de la comarca. Todo mi respeto, admiración y afecto hacia la Viga, la Palmosilla, las Hermanillas, Carlos Núñez, Burro Escarcena, los herederos de Miguelín, que igualmente agradezco su presencia en este acto, y todos aquellos que con su trabajo, esfuerzo y dedicación mantienen este patrimonio. Espero y deseo que la carretera de Algeciras a Jerez sigan viéndose toros de lidia y se siga conociendo como la ruta del toro. No se me ocurre mejor nombre. También me parece ineludible efectuar un reconocimiento a la Escuela de Tauromaquia de Algeciras, tan brillantemente dirigida por mi compañero y amigo Juan Repullo, con la inestimable colaboración de Diego Ramos el Merlo, nuestro querido hijo adoptivo de la ciudad de Algeciras. Enhorabuena, maestro. De allí han salido muchos toreros que posteriormente han tenido una brillante carrera, ya sea de matadores de toros o de banderilleros de muy importantes figuras. Muchos de ellos tomaron la alternativa a la propia Plaza de las Palomas. Vaya desde aquí un recuerdo a los matadores algecireños y especialmente relacionados con la ciudad, como los que siguen: José Lara Jiménez Chicorro, José Sánchez del Campo Carancha, Diego Oliver Rodas Morenito de Algeciras, Miguel Mateo Salcedo Miguelín, Miguel Ramos Zambrana Miguelete, Salvador Fernández Tomás, Diego Ramos el Merlo, Pedro Castillo Iglesias, José María Núñez Postigo, Conrado Gil Belmonte, Ángel Estella García, Juan Repullo Muñoz, Daniel Rodríguez Duarte, Juan Miguel Guerrero Montoya, Adolfo Suárez López y Salvador Barberá. Tampoco puedo dejar de mencionar a los que han tenido el honor de dirigir esta escuela, que si no estoy equivocado han sido los siguientes: Miguel Ramos Zambrana Miguelete, Salvador Mateo Salcedo, Diego Ramos el Merlo y Juan Repullo Muñoz, que es el actual director. Pero más allá de la formación taurina que se imparte allí, tengo que destacar los valores que se han inculcado en ella y que han recibido sus alumnos. He tenido la oportunidad de visitar la escuela ante la amable invitación de Juan Repullo del Merlo. He hablado con sus alumnos y he observado unos chavales con mucha afición, pasión por el mundo de los toros y unos valores que desgraciadamente no abundan en estos tiempos. Todo mi reconocimiento y admiración hacia profesores y alumnos. Deseo que algunos puedan llegar lejos en el difícil mundo de los toros y pido para ello más oportunidades en forma de clases prácticas, becerradas, tentaderos y sobre todo novilladas. Me consta que se están haciendo esfuerzos en ello, pero espero que se incremente. Pero sobre todo, me gustaría que la enseñanza taurina les ayude a ser buenas personas y profesionales, ya sea dentro o fuera del mundo de los toros. Ojalá sea así. No quisiera dejar pasar la oportunidad de destacar otra importante actividad taurina que existe en la ciudad de Algeciras, la de los aficionados prácticos, que creo que no goza del reconocimiento que debía. A mí, que soy aficionado a los toros de toda mi vida, pero que nunca he tenido el valor de ponerme delante de uno de ellos, por pequeño que fuera, me parece admirable el valor y la afición de estas personas, que viniendo desde profesiones muy diversas, he tenido la oportunidad de conocer a algunos, desde guardias civiles, a funcionarios, profesores,
comerciantes, gerentes de empresas y otras personas de las más variadas profesiones ajenas al mundo taurino, y sé de su afición, de su pasión y de su valor. En Algeciras tenemos una asociación muy activa que realiza numerosas actividades, tanto culturales y de difusión de la tauromaquia como de práctica taurina, y creo que merece el reconocimiento de todos los que amamos esta fiesta. Pues una vez reseñada, aunque sea con brevedad y sin la profundidad que merece, la situación taurina de Algeciras, me gustaría hacer una mención, aunque sea breve, de la situación actual de la fiesta en general. Y no es una situación fácil, no puede negarse. No son los mejores momentos en absoluto de la historia de la fiesta de los toros, que adolece de importantes problemas. Es cierto que se van superando situaciones tan graves como la que provocó la pandemia del COVID, que obligó a suspender la práctica totalidad de los festejos taurinos en 2020. Hubo algunos puntuales en España, pero creo que fueron muy pocos y representativos, y a celebrarlos con grandes limitaciones en 2021. Mi reconocimiento en este sentido a Carmelo García, que recién llegado a Algeciras como empresario de la plaza, tuvo el valor de organizar una corrida de toros en verano en Las Palomas, a la que tuvimos que ir con mascarilla a ver torear a Morante, Juan Ortega y Roca Rey en una corrida de Santiago Domé, en la que como premio a nuestra afición nos llevamos una excelente corrida, con toreros que estuvieron más que dispuestos y todos los que dieron juego, incluyendo uno que fue indultado por ese ciclón peruano llamado Andrés Roca Rey, que está revolucionando la fiesta. Esta situación de los años 2020 e incluso 2021 fue sumamente negativa para los aficionados, pero sobre todo lo fue para los profesionales, que tuvieron que sufrir que muchos toros se quedaran en el campo sin poder ser lidiados, en el caso de los ganaderos, o que toreros, banderilleros, picadores y el resto de profesionales no pudieran desarrollar su trabajo, con las dificultades de todo tipo que esto supone. Quizá las distintas administraciones carecieron de sensibilidad en esta situación y bien poca ayuda de todo tipo prestaron a estos profesionales, a diferencia de lo que sí ocurrió con otras profesiones. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así fue la cosa. Parece que a partir de 2022 se ha recuperado cierta normalidad y el número de festejos ha aumentado, pero los problemas siguen latentes. Las dificultades que sufre la fiesta en la actualidad son varias y complejas, y su análisis detallado excede el contenido de este pregón, pero hay uno en el que sí me quiero detener por considerar que tiene especial importancia y a la vez es relativamente novedoso. Este problema es la imagen que se viene transmitiendo en los últimos tiempos de que la fiesta de los toros es algo ligado a ideologías muy conservadoras y que toda persona que se considere progresista en lo ideológico debe rechazarla rotundamente e incluso defender su radical prohibición. En resumen, y con perdón de la expresión coloquial, los toros son algo propio de fachas. Todos los taurinos parece que lo somos y quien se considere mínimamente progresista debe atacarlo rotundamente. Este tópico, que no deja de ser un tópico, que adelanto que me parece profundamente injusto, es un fenómeno relativamente reciente, que no creo que haya surgido por generación espontánea precisamente. Más bien parece propagado por ciertos lobbies animalistas con unos intereses muy concretos. Ya digo que es algo relativamente reciente. No puede negarse que siempre han existido taurinos, antitaurinos e indiferentes, pero se solía considerar que tanto unos como otros estaban en todos los sectores políticos y no era una cuestión de ideología ser una cosa u otra. Es más, históricamente el antitaurinismo, aunque parezca lo contrario, está más ligado a sectores conservadores que los progresistas, y más concretamente a las grandes élites frente a las clases populares. No podemos dejar de recordar que dos papas de la Iglesia Católica, élite religiosa donde las haya, llegaron a condenar a excomunión a los que participaran en festejos taurinos. Fueron Pío V en 1567 y Sixto V en 1583.
Infortunadamente, sobre todo para los que nos sentimos católicos, sus sucesores levantaron la medida, que no ha vuelto a repetirse desde el siglo XVI. Pero ahí queda la actitud de las élites religiosas hacia los festejos taurinos frente al pueblo llano que ya entonces los disfrutaba como una de sus mayores aficiones. Pero no queda ahí la cosa. También fueron prohibidos los festejos taurinos por reyes españoles, como Felipe V, que posteriormente levantó la prohibición, Fernando VI, Carlos III o Carlos IV, en una nueva muestra de la pugna entre las élites antitaurinas y el pueblo aficionado y apasionado por la fiesta. Pero ya digo que de un tiempo a esta parte, la percepción, que creo que no es la realidad, es justo la contraria. Lo progresista y popular ahora parece ser antitaurino, basándose en una supuesta defensa de los derechos de los animales. ¿Qué podemos hacer los aficionados y profesionales del mundo taurino frente a esto? No es fácil la respuesta, ni mucho menos. Los intereses de estos lobbies son fuertes y tienen bastante facilidad para influir en la opinión pública y los medios de comunicación. Creo que ante esto lo único que cabe es intentar influir en estos medios por argumentos que contrarresten los anteriores. Me parece importante en este sentido la labor que viene efectuando últimamente la Fundación del Toro de Lidia, presidida por Victorino Martín García, que no solo ha organizado numerosos festejos durante la pandemia, sino que está divulgando ante la opinión pública en los medios de comunicación importantes argumentos en favor de la fiesta. ¿Existen estos argumentos y pueden tener la suficiente fuerza? Pues yo creo sinceramente que sí, y voy a intentar exponer algunos. Para empezar, debemos dejar claro que la defensa del toro de Lidia no puede basarse de ninguna manera en la prohibición de los festejos taurinos. Al contrario, sin ellos el toro de Lidia no existiría, o a lo sumo estaría recluido en alguna reserva, más o menos subvencionada por los poderes públicos, en la que se criara un número insignificante de ellos para evitar su completa desaparición. Digamos las cosas claras. Sin festejos taurinos, el toro de Lidia y muy probablemente las grandes dehesas son completamente inviables económicamente. También deberíamos explicar que aunque la fiesta tiene aspectos que a algunas personas de forma legítima les pueden resultar crueles, en absoluto implica ningún tipo de maltrato animal. Al revés, pocos animales están más cuidados, protegidos y tienen una vida más apacible que el toro de Lidia hasta que sale a la plaza. ¿Prefieren algunos quizá la crianza de animales en macrogranjas intensivas y su sacrificio en pocos meses o incluso días a través de una cuchillada, como ocurre por ejemplo en Olot, donde diariamente se sacrifican miles de cerdos? Y cito Olot no por casualidad, en absoluto es casualidad. Es que este municipio ha tenido la ocurrencia de declararse antitaurino, pese a disponer en su término municipal de muchas macrogranjas en las que diariamente se sacrifican miles de animales que no han gozado durante su vida de los cuidados del toro de Lidia precisamente. Y aún así se declaran antitaurinos. Ellos sabrán. Bueno. Y tampoco podemos dejar de señalar que la fiesta de los toros es un fenómeno cultural de primer orden, que nos ha acompañado a los españoles y habitantes de países allegados como Francia, Portugal y muchos americanos durante muchos siglos. Nuestro propio Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han reconocido el valor cultural de la fiesta. Y aquí enlazo con lo que han dicho muchos artistas y escritores sobre nuestra fiesta. Existen muchos testimonios de grandes artistas y escritores de todo tipo de ideología que han demostrado su reconocimiento, admiración e incluso pasión por la fiesta de los toros. Y lo mejor del caso es que siguen existiendo. Afortunadamente muchos de ellos nos han dejado llevar por los cantos de sirena antitaurino. Empecé mi pregón con el precioso poema de Miguel Hernández dedicado al toro y quiero continuar con otros testimonios. Entre los clásicos, Benito Pérez Galdós nos decía que subsistirán pues las corridas de toros mientras exista en el alma española ese anhelo de lo pintoresco, del espectáculo brillante y movido,
esa apreciación del color y esta propensión a la alegría. Se puede decir que el día que no haya toros, los españoles tendrán que inventarlos. Federico García Lorca, autor entre otras obras maestras del Llanto con Ignacio Sánchez Mejías, nos dijo que los toros son la fiesta más culta del mundo y añadió que el toreo es la riqueza poética y vital mayor de España, increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas, debido principalmente a una falsa educación pedagógica que nos han dado y que hemos sido los hombres de mi generación los primeros en rechazar. El premio Nobel Ernest Hemingway, gran aficionado y amigo de toreros como Antonio Ordóñez y Luis Miguel Dominguín, nos dejó escrito que es moral lo que hace que uno se sienta bien, inmoral lo que hace que uno se sienta mal. Juzgadas según estos criterios morales que no trato de defender, las corridas de toros son muy morales para mí. El sevillano, exiliado en Francia e Inglaterra, Manuel Chávez Nogales, para muchos el mejor periodista español del siglo XX, entre otras obras magistrales, dejó el que para mí es el mejor libro que se ha escrito sobre el mundo de los toros, ese monumental Juan Belmonte, Matador de Toros. Ramón Pérez de Ayala tenía una frase que me parece de mucha actualidad en estos tiempos prohibicionistas, cuando señaló: si yo fuera dictador en España, prohibiría las corridas de toros. Como no lo soy, no me pierdo ninguna. Pues nada, podríamos seguir con Rafael Alberti y sus poemas sobre las corridas de toros, Valle Inclán y su defensa del arte del toreo, José Bergamín y esa música callada del toreo que le inspiró Rafael de Paula tras una faena en la madrileña Plaza de Vistalegre, o Antonio Machado, que inmortalizó a uno de los primeros toreros algecireños en esos preciosos versos de este hombre del casino provinciano que vio a Carancha recibir un día: tiene mustia la tez, el pelo cano, ojos velados por melancolía. Hay muchos más testimonios de estos y otros clásicos, pero creo que basta la punta de lo que pensaban y escribían sobre nuestra fiesta algunos de los principales artistas y escritores españoles, muchos de ellos muy relacionados con ideas de izquierda. Pues vamos a ver qué es lo que han dicho los más actuales. Afortunadamente muchos de ellos nos han dejado llevar por la moda antitaurina. Asisten habitualmente a corridas de toros y defienden la fiesta. Ahí tenemos, por ejemplo, a Joan Manuel Serrat, buen aficionado, que frecuenta las plazas de toros, como hizo, por ejemplo, la última corrida que se celebró en la Monumental de Barcelona, en la que torearon José Tomás y Serafín Marín. También quiero citar al añorado Luis Eduardo Auce, que nos decía que concibo mis canciones según el ritmo del toreo, pues persigo que te paren, que te templen, y una vez dentro de ellas, que te dominen, y utilizar el tiempo justo de su ritmo. O a la gran Almudena Grandes, que junto con novelas magistrales como las de los episodios de la Guerra Interminable, nos dejó frases para la historia de la fiesta, como esa, que la fiesta de los toros es la única liturgia de respeto, la emoción incomparable del único milagro que ha existido jamás. 600 kilos y 2 pitones en puntas, un hombre desarmado, una muleta y el arte que les habla de la muerte. O esa otra que creo que refleja personalmente la actitud de los aficionados a los toros, también de Almudena Grandes. Los taurinos, antes que a decir ole, aprendemos a ser elegantes. Mucha razón tenía Almudena en esta frase. Los partidarios de Joselito y Belmonte, o los actuales de Morante o Roca Rey, dirimimos nuestras diferencias tras la corrida en algún bar tomando una copa. Ya podían aprender algunos aficionados de otros espectáculos de nuestra actitud. Y dejo para el final de este apartado a mi admirado Joaquín Sabina. No sé si era muy oportuno hacerlo, ya que últimamente algunos dicen que es facha. Pero como no creo que sea así, y además soy partidario suyo desde hace muchos años, me apetece incluirle en mi pregón. Además de obras maestras como esa de Purísima y Oro, dedicada a Manolete, o maravillas como sus poemas sobre Antoñete o José Tomás,
también nos ha dejado alguna frase muy oportuna. Me quedo con una. Pido anticipadamente perdón por la expresión malsonante, pero supongo que ya saben cómo es el maestro de Úbeda, que nos dijo lo siguiente: el que no quiere ir a los toros, que no vaya, y que se dejen de tomarnos los cojones, que hay cosas más importantes. Pero que no hablen de ecología ni de amor a los animales, porque no conozco a nadie que los ame más que los ganaderos de los toros. En fin, creo que esta breve frase de Sabina resume lo que muchos pensamos y en cierto modo lo que quería decir en este pregón. Yo creo que es casi un pregón en sí mismo, la frase, pero vamos. Así que voy concluyendo. Solo me queda expresar unos pequeños deseos a modo de conclusión. Espero que todos disfrutemos de una gran feria real en Algeciras, especialmente, pero no solo en el apartado taurino. Deseo que podamos seguir disfrutando de nuestra fiesta durante muchos años. Pido a todos los aficionados y profesionales que contribuyan a defender la fiesta, no solo los festejos grandes. Es muy necesario que también se apoye la actividad de las escuelas taurinas y las novedades. Pido unidad a todos los taurinos. En estos momentos en los que existen muchos intereses en contra, es absolutamente imprescindible. Y con esto concluyo. Solo me quedan efectuar unos necesarios agradecimientos. A mi familia, especialmente a mi padre y a mi tío Domingo, por meterme en las venas de esta afición. Donde estén, espero que les haya gustado este pregón. También al resto de mi familia por apoyarme en mi afición, aunque algunos no la compartan, pero siempre la he respetado. A mi compañero y amigo Juan Francisco Pereira Casas, por embarcarme en esta aventura de dar un pregón taurino y mover ciertos hilos para que fuera posible. A Martín de los Ríos, por descubrirme el mundo de los aficionados prácticos. A Juan Repullo, que me abrió las puertas de la Escuela Taurina de Algeciras y me descubrió muchos aspectos importantes de la historia del toreo algecireño y de la Plaza de las Palomas. Al Ayuntamiento de Algeciras, especialmente a su alcalde, don José Ignacio Landaluz de Calleja, y a doña Juana Cid Badillo, por el apoyo que me han prestado para dar este pregón. A Carmelo García, por darme la oportunidad de subirme a esta atril. A mi presentador, José Luis Lara Heredia, por ser un extraordinario aficionado, un ejemplo de algecireño, y también por el cariño que ha tratado todo lo relativo a este pregón desde sus inicios. Y por supuesto que a todos ustedes, por su asistencia y por el interés con que me han escuchado. Infinitas gracias. a hacer una entrega, un recuerdo del día de hoy, le decía al principio que nuestro pregonero iba a dar un pregón excelente, y así ha sido. Ha hecho un repaso extraordinario de la historia de la tauromaquia, pasado, presente y futuro. Para saber dónde estamos siempre hay que saber de dónde venimos, y nuestro pregonero lo ha abordado. Después de tantas citas de filósofos, de premios Nobel, de literatos, a mí se me ocurre una que la tenía que apuntar, que dice en su día, digo, José Ortega y Gasset, que la historia del toreo está ligada a la de España, tanto que
que sin conocer la primera resulta imposible conocer la segunda. Y eso es lo que ha hecho nuestro pregonero en el día de hoy. Así que enhorabuena. Desde el año 2005 ha dicho textualmente que el maestro Manzanares impartió cátedra. Pues hoy él ha hecho lo mismo, ha impartido una verdadera cátedra. Luego, por favor, a Juana, a la señora teniente de alcalde, delegada de Feria y Fiesta, doña Juana Cid, y por favor también al señor don José Luis Lara, si es tan amable. Por supuesto, como no, el señor alcalde también, don Juan Ignacio, y a nuestro pregonero que lo tengo aquí. José Ignacio. Carmelo, si eres tan amable, me gustaría por favor que estuvieras aquí también para hacer una foto de familia en un día tan bonito como es este lunes de Pentecostés, lunes de pregón. ¿Vale?